Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Un consejero de internautas que hoy día les va a hablar acerca de si Donald Trump, la pandemia y el racismo fueron la ecuación ideal para la catástrofe que vive Estados Unidos. Recordemos bien que la pandemia se inició en Wuhan, en China, y que fue una pandemia que afectó en ese país fundamentalmente a trabajadores. Cuando esta pandemia se va a Europa, esta pandemia afecta sobre todo a las personas de la tercera edad, porque Europa es una población que tiene una gran cantidad de personas de la tercera edad, posiblemente el continente que tiene más viejos en el mundo. Y por supuesto ya ellos vivían el conflicto de la seguridad social, la falta de crecimiento poblacional, lo que se llama la pirámide invertida. Es decir, el número de viejos es mayor que el número de niños que nacen. Basta con señalar que el índice de natalidad en los países europeos está entre el 1.7%, cuando lo normal para poder mantener un equilibrio entre los que nacen y los que mueren tiene que ser el 2.1% de los que nacen. De cada 100 personas, 2.1% tienen que ser niños recién nacidos. Cuando llega a Estados Unidos, esta pandemia golpea sobre todo a las personas que se encuentran discriminadas, los afroamericanos y los hispanos. Comenzó con el problema en Nueva York, pero cuando llega a los estados del sur, como California, Nevada, Arizona, Nuevo México, Texas, la Florida, donde se vive una mayor discriminación, sobre todo con los latinos, con los hispanos. Esta discriminación más la pandemia parece que fueron el factor fundamental para que haya un desbordado crecimiento de la población de muertos. Digamos, la cantidad de muertos fue exorbitante, lo mismo que de contagiados, y hasta ahora es indetenible. Para el día de hoy que estoy hablándoles, se estima que para los primeros días de agosto habrán ya 150,000 muertos y la cifra de los infectados posiblemente llegue a los 4 millones. Es decir, algo que no hay en ningún otro país del mundo la más mínima comparación. Por supuesto, en América Latina, la propagación del coronavirus se ha hecho fundamentalmente entre los pobres. Y las barriadas pobres de Lima, las barriadas pobres de Sao Paulo, las barriadas pobres de Guayaquil, las barriadas pobres de Quito, que están en el sur de la capital, han sido las principales áreas de expansión de esta pandemia. Y por supuesto, significa que al mismo tiempo se multiplica la violencia que existe ya y que existía ya en las barriadas pobres, y la violencia que ya existía en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, y que ha forzado a olas migratorias que han invadido Estados Unidos. Lo mismo a olas migratorias que se han expandido por América del Sur tras la crisis de abastecimiento, el bloqueo y la crisis monetaria que ha sufrido Venezuela. Ante esto nos podemos analizar qué pasó y cuál ha sido el desempeño de Donald Trump y cuál es la razón para que nosotros podamos afirmar que Donald Trump ha sido un factor fundamental en que la pandemia en Estados Unidos tenga las dimensiones que tiene. En términos generales podríamos decir que el problema de Estados Unidos cuando eligió a Donald Trump es que eligió a un presidente sin escrúpulos. Ahora, sus asesores, sus sobrinas, lo están denunciando en libros. Por ejemplo, su asesor más cercano de Seguridad Nacional señala que le parecía una idea grandiosa invadir Venezuela, sabiendo que una invasión significa una guerra y una guerra significa muertos. Pero además tenemos que ha bloqueado a Venezuela, a Colombia, a Cuba, a Nicaragua, especialmente Cuba y Venezuela, y que esos países se sienten asfixiados
porque no pueden proveerse de combustibles, medicinas, alimentos, y sus productos no se venden, no les pagan. Inclusive en el caso de Venezuela, tenía $1.000 millones en oro en bancos de Inglaterra. Estos bancos se inventaron cualquier mentira para quedarse con esos fondos, no devolvérselo al gobierno venezolano, que ni siquiera los iba a manejar él. Los iba a entregar a las Naciones Unidas para que las Naciones Unidas le provean de medicamentos, recursos para la pandemia, en fin, y salir de esa situación. Sin embargo, con el pretexto de que no, es dinero que va a parar en Maduro y Maduro lo va a mal utilizar, se lo vamos a dar a Guaidó, total no se lo dieron tampoco. Finalmente, no se lo dieron ni a Guaidó, ni a Maduro, ni a la ONU. Se quedaron con los $1.000 millones en oro en el Banco de Inglaterra. Así pues, vemos que Donald Trump no ha tenido ningún escrúpulo, pero los escrúpulos de Donald Trump se perdieron antes. Y entonces la gran pregunta es si fue o no el que provocó esta guerra viral, esta guerra biológica. Es la gran pregunta que nos queda a todo el planeta Tierra. Hasta el momento no hay pruebas contundentes de que Donald Trump haya sido el que provocó la guerra viral, la guerra bacteriológica en China, y que ésta se propagó a su propio país y después a todo el mundo. No existen pruebas, pero sí existen antecedentes de que Estados Unidos tenía una guerra comercial con China, en la cual le ponía sanciones económicas que superaban los $12.000 millones que tenía que pagar en impuestos los productos chinos. Luego tuvo el problema con Huawei, apresó en Canadá a la hija del dueño de Huawei. No querían a Huawei, esta transnacional electrónica más poderosa de China, porque Huawei es la inventora y la que tiene la patente del G5, y el G5 es la revolución de la Internet, que multiplica su velocidad hasta por 100 veces, y ya lo está vendiendo China al mundo. Estados Unidos no ha podido todavía crear un invento similar o que compita, y por lo menos va a necesitar 5 años para llegar a la misma tecnología que tiene ahora patentada Huawei. Más, hay acciones que nos muestran que Estados Unidos, especialmente Donald Trump, perdió todos los escrúpulos. Por ejemplo, hace la guerra en Siria, quiere tumbarle al presidente de Siria, pierde la guerra, pero decide quedarse infamemente con los pozos petroleros de Siria. ¿Cómo es eso? Hace la guerra a Irán, rompe los acuerdos de Irán para la no producción de uranio enriquecido, y luego, cuando el general en jefe de las fuerzas iraníes va de visita, invitado por el gobierno iraquí, a una reunión, estando en el vehículo oficial del gobierno iraquí, junto con el más importante general iraquí, viene un dron y les mata a los dos, al más importante general de Irak y al más importante general de Irán. Y no tiene ningún escrúpulo en decir, sí, yo lo hice, yo di la orden. Ahora, por supuesto, Irán lo ha demandado ante la Corte Penal Internacional, y lo ha demandado pidiendo que se lo juzgue por crímenes de guerra, y Donald Trump ha dicho que nadie puede juzgar a ningún norteamericano en el Tribunal Penal Internacional, que él mismo lo creó, que funciona en la Haya, y que funciona con un código penal creado por Estados Unidos, y que ahora él no quiere obedecer y no hay quien lo haga obedecer. Es decir, perdió todos los escrúpulos. Nos queda la pregunta después de eso, de si ya hizo eso con Irán, si ha estado de acuerdo, es más, financió una invasión que fracasó hace pocos meses, hace pocos días, ni siquiera meses, de mercenarios norteamericanos que invaden Venezuela y que es detenida por el ejército venezolano, financiado por Estados Unidos. La pregunta es, ¿qué escrúpulo tenía en coger y colocar un virus en Wuhan y provocar la pandemia y llevar al colapso a China?
China denuncia que fue así, que 2 soldados norteamericanos que vinieron a una competencia de juegos militares en Wuhan para el mes de noviembre, llegaron infectados, se regresaron a su país, pero dejaron la infección en Wuhan y esta se propagó a toda velocidad. No se ha probado esto que sea cierto, pero quizás una de las cosas más importantes, por ejemplo, para reconocer los pocos escrúpulos que tiene Donald Trump, es el hecho de que se haya separado de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud es una organización que ni siquiera nació cuando nació la ONU, es anterior a la ONU. Nació cuando se creó la Liga de las Naciones y se creó para justamente ayudar a los países en situaciones críticas como conflictos bélicos, catástrofes naturales, catástrofes humanitarias y vacunaciones. La Organización Mundial de la Salud es la que lleva las campañas de vacunación en el planeta Tierra. Sin embargo, Estados Unidos se enfada con la Organización Mundial de la Salud, le secunda a Brasil con Bolsonaro y se salen de la Organización Mundial de la Salud, siendo que es el mayor financista de esta organización mundial. Lo cual pues a todo el mundo ha asombrado, porque además ha roto los tratados de armas nucleares con Rusia y ha desatado una carrera de armas nucleares entre los dos países que estaba en este momento desbocada. Esta falta de escrúpulos, que incluso se traduce en el que haya construido un muro entre México y Estados Unidos y que los niños que son detenidos en el interior de los Estados Unidos con sus padres terminan siendo metidos en unas jaulas en la frontera y a sus padres se los deporta de regreso a los Estados Unidos, a sus países, quedándose los niños presos dentro de las jaulas, detenidos para terror de los propios padres. Eso no podría ser posible. Ya hay muertos, niños muertos, en esas jaulas que se llaman prisiones, donde les tienen a los niños que han entrado ilegalmente a Estados Unidos. Esta falta de escrúpulos nos hace pensar seriamente que Donald Trump fue un factor fundamental en la creación de la pandemia, pero además, cuando llega la pandemia a Estados Unidos, la toma como si fuera un deporte, un juego, no tiene importancia. Ya eso pasará, una gripeciña, dijo Bolsonaro, una gripecita, dijo Donald Trump. La gripecita se convirtió en 150,000 muertos, 4 millones de infectados. Y a más de que se retarda en tomar acciones que ya debían haberse tomado y que las recomendó China, las recomendó las Naciones Unidas, las recomendó la Organización Mundial de la Salud, simplemente él las pasó por alto y dijo, entre la economía y llevarme a un país a la cuarentena y los muertos, prefiero la economía. Y esto es visible porque sin haber pasado todavía la pandemia, decide presionar a las escuelas para que se hablen, presiona a los gobiernos y a las gobernaciones para que se olviden de las mascarillas y vuelvan a la actividad normal económica. Y lo que ha sucedido es que muchos de sus seguidores lo han hecho y hasta se ha vuelto imparable, sigue sin pararse. Es decir, no tiene ningún escrúpulo. Esta falta de talento, de preparación, de conocimientos, esta falta de sensibilidad social nos hace pensar que indudablemente la pandemia en Estados Unidos, como vemos que afecta sobre todo a una población que era numerosísima y que andaba por todas partes, que eran los discriminados, afroamericanos e hispanos, que son las principales víctimas, más un presidente que ha actuado de manera irresponsable todo el tiempo, irresponsable ante el planeta Tierra, no solo ante Estados Unidos, se ha sumado para que ahora, en estos momentos, Estados Unidos viva un colapso económico, un colapso social, un colapso sanitario que posiblemente marque el comienzo del fin de la primera potencia económica mundial, porque posiblemente no deje de ser la primera potencia militar mundial, pero sí va a dejar de ser la primera potencia económica mundial y seguramente seguirá siendo la primera potencia tecnológica
mundial por muchos más tiempos, y seguramente cuando llegue un nuevo presidente, a lo mejor retome su posición como una gran potencia comercial e industrial. Muchas gracias.